Bienvenidos un día más a su canal favorito, el lugar donde siempre están al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos y, por supuesto, todo lo relacionado con nuestros artistas turcos favoritos. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque, como ya habrán podido intuir por el título del vídeo, tenemos una bomba que va a sacudir los cimientos de la farándula turca. Prepárense para el café, pónganse cómodos y abran bien los ojos porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos que nos robaron el corazón con su química en Senkalkap, los mismos que vivieron un romance de ensueño que terminó dejándonos a todos con el corazón roto. ¿Qué pasó? ¿Qué los llevó a separarse? ¿Y lo más importante? ¿Es posible que haya una reconciliación en el horizonte? Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta montaña rusa de emociones, quiero pedirles un favorcito rápido. Si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ni uno solo de nuestros vídeos y serás el primero en enterarte de todas las novedades. Además, nos ayudarás un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Gracias por el apoyo. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. El 25 de mayo de 2025, la noticia corrió como pólvora, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y vaya que sorprendió. Durante meses hemos estado escuchando rumores, viendo pistas en redes sociales y analizando cada una de sus apariciones públicas. Todo apuntaba a que algo estaba pasando entre ellos, pero nadie se atrevía a confirmarlo. Hasta ahora. Las fuentes cercanas a la pareja, que siempre han mantenido el anonimato por miedo a represalias, han revelado detalles escalofriantes sobre lo que realmente ocurrió entre Hande y Kerem después de su ruptura. Al parecer, la separación no fue tan amigable como nos hicieron creer. Hubo discusiones acaloradas, celos profesionales y, según algunos, hasta terceras personas involucradas. Pero, ¿qué fue lo que realmente detonó la ruptura? Bueno, parece que la presión mediática jugó un papel fundamental. Hande y Kerem estaban constantemente en el ojo del huracán, con paparazzi siguiéndolos a todas partes y revistas del corazón analizando cada uno de sus movimientos. Esta constante vigilancia, sumada a las exigencias de sus apretadas agendas laborales, terminó por desgastar la relación. No olvidemos que el fenómeno Anker fue gigantesco y la exposición constante, lejos de fortalecerlos, parece que los debilitó. Además, hay quienes dicen que la diferencia de personalidades también influyó. Hande, con su carácter más extrovertido y su pasión por las redes sociales, chocaba a veces con la actitud más reservada y discreta de Kerem. Estas diferencias, que al principio parecían complementarias, terminaron convirtiéndose en un foco de tensión constante. Hande siempre ha sido más abierta sobre su vida personal, compartiendo momentos con sus fans y mostrando una faceta más accesible, mientras que Kerem, aunque también activo en redes, siempre ha mantenido una barrera más clara entre su vida pública y privada. Este contraste, aunque no parezca un factor determinante, puede generar fricciones en una relación expuesta a la atención mediática. ¿Pero por qué esta noticia es tan impactante? Aquí viene lo bueno. Según nuestras fuentes, Hande y Kerem han estado trabajando en secreto en un nuevo proyecto juntos. Sí, lo que oyen. Después de años de silencio y rumores de enemistad, los dos actores han decidido volver a unir fuerzas para protagonizar una nueva serie de televisión. La serie, cuyo título aún no ha sido revelado, será un drama romántico ambientado en Estambul. La historia gira en torno a dos jóvenes que se enamoran perdidamente, pero que se ven obligados a separarse por circunstancias ajenas a su voluntad. Años después el destino los vuelve a unir, pero ambos han cambiado mucho y deben enfrentarse a los fantasmas del pasado para poder reconstruir su amor. La ambientación en Estambul, una ciudad llena de romanticismo y misterio, sin duda jugará un papel importante en la trama. Además, la historia promete ser un torbellino de emociones, con giros inesperados y personajes complejos que harán que el público se enganche desde el primer momento. ¿Les suena familiar? ¿Acaso la serie no es un reflejo de la propia historia de Hande y Kerem? Es precisamente esta similitud lo que ha generado tanta expectación entre los fans. Muchos creen que la serie será una especie de terapia para la pareja, una oportunidad para sanar viejas heridas y, quién sabe, tal vez para darse una segunda oportunidad en el amor. La línea entre la ficción y la realidad se difumina, y los fans no pueden evitar imaginar si la serie será un reflejo de sus propios sentimientos y experiencias.
Pero, ¿cómo lograron convencerlos de trabajar juntos después de todo lo que pasó? Parece que la productora de la serie, una empresa muy influyente en la industria turca, les ofreció una suma astronómica de dinero. Además, les prometieron total libertad creativa y la posibilidad de participar en la escritura del guión. Se dice que la oferta económica fue irresistible, pero lo que realmente convenció a Hande y Kerem fue la promesa de control creativo. Poder influir en la historia y en la forma en que se representan sus personajes fue fundamental para que ambos aceptaran el proyecto. Esta última condición fue clave para que Hande y Kerem aceptaran el proyecto. Ambos querían tener el control sobre la historia y asegurarse de que sus personajes reflejaran sus propias experiencias y emociones. Querían contar una historia auténtica, honesta y que resonara con el público. No querían una simple historia de amor, sino algo más profundo y significativo que explorara las complejidades de las relaciones humanas. La posibilidad de escribir sus propias líneas y dar forma a sus personajes les brindó la seguridad de que la historia sería contada desde su perspectiva. La noticia del nuevo proyecto ha dividido a los fans. Algunos están eufóricos y no pueden esperar a ver a Hande y Kerem juntos en pantalla de nuevo. Otros, en cambio, se muestran escépticos y creen que la serie es solo una estrategia publicitaria para generar expectación y atraer a la audiencia. Los Hankes, como se autodenominan los fans más fervientes, están en un estado de absoluta alegría y esperanza, mientras que otros se muestran más cautelosos, temiendo que la realidad no esté a la altura de las expectativas. También hay quienes temen que la serie reabra viejas heridas y reviva el dolor de la ruptura. Recuerden que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su relación fue un cuento de hadas que terminó abruptamente, dejando a miles de fans con el corazón roto. La simple idea de verlos juntos en pantalla puede ser dolorosa para algunos, ya que inevitablemente recordarán los momentos felices que compartieron y la tristeza de la separación. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿es posible que haya una reconciliación entre Hande y Kerem? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, hay algunos indicios que sugieren que podría haber una luz de esperanza. Analicemos estos indicios con un poco más de detalle. En primer lugar, el hecho de que hayan aceptado trabajar juntos de nuevo es una señal positiva. Si realmente se odiaran o tuvieran problemas irreconciliables, no habrían aceptado pasar meses juntos en un set de filmación. Trabajar en una serie de televisión implica una convivencia intensa y constante, lo que sería impensable si existiera un rencor profundo entre ellos. El simple hecho de aceptar el proyecto sugiere que al menos existe un respeto mutuo y la voluntad de dejar atrás el pasado. En segundo lugar, las fuentes cercanas a la pareja aseguran que la química entre Hande y Kerem sigue intacta. Durante las primeras lecturas del guión, los dos actores se mostraron muy cómplices y no pudieron evitar las miradas y las sonrisas cómplices. La química es algo que no se puede fingir, y si las fuentes son precisas, la conexión entre Hande y Kerem sigue siendo palpable. Esta conexión, que fue uno de los principales atractivos de Senkalkam, podría ser el ingrediente secreto para el éxito de la nueva serie y, quién sabe, para una posible reconciliación. Y en tercer lugar, Hande y Kerem han estado interactuando más en redes sociales en las últimas semanas. Han intercambiado likes y comentarios en sus publicaciones, lo que ha desatado la euforia entre sus fans. Aunque pueda parecer algo trivial, este tipo de interacción en redes sociales puede ser una señal de que la relación entre ellos se está suavizando y que están dispuestos a mostrarse más amigables en público. Los likes y los comentarios, aunque pequeños, pueden ser interpretados como un gesto de acercamiento y una forma de enviar un mensaje sutil a sus fans. Por supuesto, todo esto podría ser solo una estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero también podría ser una señal de que el amor aún está vivo entre Hande y Kerem. Solo el tiempo dirá si esta nueva oportunidad les permite sanar sus heridas y darse una segunda oportunidad. No podemos descartar la posibilidad de que todo sea una gran campaña publicitaria, pero tampoco podemos ignorar los indicios que sugieren que podría haber algo más. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, atentos a cada uno de sus movimientos y trayéndoles todas las novedades sobre esta impactante noticia. Estén seguros de que seremos los primeros en informarles si hay alguna confirmación oficial sobre una posible reconciliación. Manténganse sintonizados y no se pierdan ni un detalle de esta apasionante historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado esta bomba informativa sobre Hande y Kerem.
Recuerden que esto es solo una opinión basada en informaciones y rumores, así que tómenlo con pinzas. La realidad, como siempre, solo la conocen ellos dos. En resumen, la noticia impactante es que Andercel y Kerem Bürsin volverán a trabajar juntos en una nueva serie de televisión. Esto ha generado mucha expectación entre los fans, quienes se preguntan si esta nueva oportunidad podría llevar a una reconciliación entre los dos actores. La ruptura, al parecer, fue más complicada de lo que se pensaba y la serie será una oportunidad para sanar y quizás reconstruir su amor. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les emociona verlos juntos en pantalla de nuevo? ¿Qué esperan de esta nueva serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Además, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que no duden en suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Y con esto me despido por hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.